Bien, en este trabajo 5 lo que vamos a ver es el circuito serie, más específicamente la demostración de la ley de Kirchhoff para tensión. Como sabemos, todo circuito serie realmente puede ser reemplazado por una sola resistencia equivalente, cuyo valor va a ser la suma de los valores correspondientes. Si nosotros tenemos tres resistencias, si observamos, para poder ponerlas en serie, en la protoboard, en la parte esta vertical, nosotros estamos viendo de que las filas están numeradas por letra y la columna por número. En este caso tengo en el 22 y sería en el 18. ¿Mm? La fila, la columna. Y ahí, debajo, todas estas filas, columnas, disculpen, están todas puenteadas. Significa que ahí está haciendo contacto esta con esta, lo mismo esto con esto. ¿Mm? Y ahí estamos conectando nosotros las resistencias en serie. Cuando nosotros realizamos, tenemos que realizar, elegir tres resistencias mayores a un K, ¿sí? Entre un K y 10K, y la ponemos en serie. Realizaremos la medida correspondiente de cada una de ellas y en una tabla subsiguiente pondremos el valor nominal de la resistencia, supongamos de un K, y acá el medido, que puede ser de acuerdo a la tolerancia, mayor o menor el valor es. Bien, ¿qué es lo que dice la ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff dice de que toda sumatoria de tensiones aplicada a un circuito siempre va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Empecemos. Si nosotros la resistencia equivalente le aplicamos la tensión correspondiente, vamos por ley de Ohm a obtener una determinada corriente. En un circuito serie, esa corriente total, reemplazándola, vemos que realmente es el mismo valor para todo el circuito que está conectado ahí. ¿Mm? Entonces, al haber encontrado ya la corriente total, nosotros por también ley de Ohm podemos calcular las distintas caídas de tensión. La corriente total por la resistencia 1 nos da la tensión 1. Lo mismo, la corriente total por la resistencia 2 nos da la tensión 2. La resistencia 3 por la tensión, la corriente total nos da la tensión 3. ¿Mm? Y se comprueba que las sumatorias de las tensiones aplicadas al circuito va a ser igual a las sumatorias de las caídas de tensión. ¿Mm? Y nos fijamos, la corriente es la misma para todo momento. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Elegir tres resistencias de 1 a 10K, de armar el circuito en la protoboard previo a realizar las mediciones de las distintas resistencias, calcular y medir la corriente total. Acuérdense, en acá nos va a dar un cierto valor, pero acá nos va a dar un valor distinto por la tolerancia. Por eso es que acá tenemos que medirlo, que puede llegar a ser distinto al valor calculado. Lo mismo sucede con las tensiones, las distintas caídas de tensión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahí tenemos el circuito, aplicamos la tensión correspondiente. Y elegimos la escala del voltímetro también, aplicando. Fíjense, esta siempre se debe poner sobre el elemento a medir. Entonces, medimos
y son 5 voltios, que son los 5 voltios de entrada de alimentación. Bien, perfecto. Ahora lo que yo quiero hacer es medir cada una de las tensiones, entonces debo llevar el puntero del mouse ahí, observen, y mira, 254, ¿cuánto nos dio la tensión esa? Era 254, 253,8 el cálculo. ¿Mm? Bien, ahora vamos a cambiar y medir las otras tensiones. Aplico ahí y miro. 1,69, el cálculo era 1,69,2. Vuelvo a apagar el sistema, a desconectarlo, vuelvo a realizar la medición. 0,77. Y era 0,769, está lo mismo. Bien, ahora para medir las corrientes, como dicen, se debe abrir el circuito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pongo la ficha ahí, pongo el negativo ahí y el positivo aquí. La corriente que hemos calculado nosotros es de 769 microamperes. Eso ya es un indicativo qué escala de amperímetro voy a elegir, pero siempre vamos a elegir la mayor para poder tener una mayor seguridad de no quemar el circuito. Ahí está en 0,0 miliamperes, 0,8 miliamperes. Entonces yo puedo bajar un poco la escala, 0,77, puedo bajar un poco más. Y ahí sería 769, que es lo que nosotros habíamos calculado. 769. Bien. Lo mismo sucede con las otras. Acabamos de hacer la medición esta. Ahora vamos a hacer la medición esta. Hagamos la simulación. Corremos el circuito, la resistencia, la alimentación, la dejamos donde está, ponemos la ficha negra y la ficha roja y medimos 769. Ahora vamos con la otra, movemos de nuevo, llevamos el puntero ahí y la otra 769. Y ahora realizamos la última medición, que sabemos que ya está todo bien, o sea, pero es para comprobar que la corriente en serie es la misma. Acá puede variar un poco por la tolerancia de la resistencia. Y eso sería todo la práctica. Tienen que realizar la práctica real y la práctica simulada y los cálculos correspondientes llenando la tablita esta y enviar los resultados al aula virtual. Eso es todo.